Estoy conversando con Radamés Castro, alcalde de Boca Chica y un político muy veterano, una leyenda en cierta medida, porque es un hombre que entra muy temprano a la política, que vivió la era del partidismo ideológico y doctrinario y que ahora está en la era del neuromarketing político. Don Radamés, ¿y ese cambio que se dio de partidos ideológicos a lo que tenemos hoy, cómo usted puede narrarlo? Mira, eso yo podría decir que fue una lección que yo me di a mí mismo. Yo era un hombre disciplinado en ese Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, ya te dije lo que pasó con el doctor Peña Gómez y eso. Y entonces, con el 2 y 2, tú recuerdas que yo cedí. Después Peña Gómez repitió el asunto. Y entonces a mí me engañaron. El 2 y 2 que me tocaba a mí no me lo entregaron. Y eso me molestó mucho. Y yo veía que otra gente era, yo dije, mira, yo no voy a soportar esto. ¿Dónde yo termino mi relación partidaria y con jerarquía que me autorizaran todas las cosas? Cuando muere Peña Gómez. Yo estaba en Suiza cuando él falleció, porque yo era miembro de una institución internacional. Y cuando regresé, fui al cementerio y dije, Peña Gómez, me voy del PRD para siempre. ¿Y usted lloró a Peña Gómez? Claro. Ese fue el único líder que yo respeté. Me pasó a mí igual con Balaguer, todavía a veces lloro y no me doy cuenta por qué estoy llorando. Yo creo que en uno de los pocos ayuntamientos del país que hay una foto de Peña Gómez es el nuestro, porque yo siempre lo he dicho. Una gente me ve, un PLDista, no somos aliados, y me dice, pero tú no eres Juan Bollita. Y no, yo no tuve la oportunidad de serlo. Yo lo que soy es peñagomista, porque yo entré cuando Peña Gómez asumió la jefatura del partido y fue quien me engendró políticamente. Pero Radamés, tú, de tu generación muchos cayeron y muchos se fueron a la nada en la medida que el sistema de partido cambió. Pero tú hiciste una reingeniería, un rediseño. Cuando muchos ya pensaban que estaban haciendo el hoyo para tu sepultura política, porque la organización en que tú gravitaste colapsó, entonces tú emerges como un liderazgo mucho más fuerte. Mira, los seres humanos, donde quiera que se manejen, tienen que adaptarse a lo que ocurre en ese lugar. Si tú eres político actualmente y tú dices que las redes sociales ni que el elemento cibernético no te importa porque tú no creciste queda fuera, tú tienes que adaptarte a lo que ocurre a tu alrededor, si no pereces. Entonces hay políticos que quisieron estar en los años 2000, igual como si fueran en el 80, y obviamente estaban a 1000 pies de distancia de lo que estaba ocurriendo, entonces no estaban en el lugar. Pensaban que estaban haciendo lo correcto, pero no para esa fecha. Entonces lo que yo he hecho ha sido adaptarme a cada circunstancia que se presenta. Porque no es lo mismo tú aspirar a diputado, por ejemplo, en una circunscripción como la 3, la más difícil y extensa del país, que aspirar a alcalde en un municipio de Boca Chica convulso, neurálgico, activo políticamente. Tus acciones deben ser diferentes. Ahora, si yo hubiera tratado de hacer lo mismo que hacía cuando aspiraba a diputado, cuando soy candidato a síndico en Boca Chica, obviamente yo iba a fracasar. Entonces, hay gente ahora que ve una acción política determinada en el Congreso, en el Consejo Nacional de la Magistratura, y dice, ¿por qué hacen eso ahora? Bueno, porque eso es lo que manda el momento. Incluso hasta la propia Constitución, después de que se modifica, especialmente después de esa modificación del 2010, hay abogados que actúan en función como si esa constitución y constitucionalista no existiera, pero existe y tú tienes que adaptarte a ella, porque ese es el mecanismo que te va a manejar. Tú eres, en cierta medida, uno de los actores del proceso democrático dominicano. Esos 4 periodos como legislador, en un momento de mucha confrontación política en el Congreso, pero también donde se aprobaron leyes muy importantes para la economía y para la institucionalidad del Estado dominicano. ¿Qué lectura tú le das al proceso democrático dominicano? ¿Tenemos mejor o peor democracia hoy que hace 20 años? No, tenemos mucho mejor democracia. ¿En qué sentido? Especialmente en el sentido, por ejemplo, mucha gente critica la justicia. Y ciertamente yo creo que nosotros hemos dado un paso cuántico en estos elementos de las conformaciones de estos nuevos códigos, de estas leyes orgánicas que se han producido en el país, de leyes macro que han cambiado la estructura del país, como la ley la 400 de medio ambiente, la ley de seguridad social, una serie de normas. No, de la transparencia. La transparencia también, señores. Ya
Hay mucha gente que dice, venga, los alcaldes se están portando bien. No es que se están portando bien, es que obligatoriamente el sistema que hay actual de contabilidad gubernamental los obliga a estar bien, o si no se le cae el ayuntamiento, no procede. Cuando tú no le pagas impuestos internos, no te dan los recibos y entonces tú no le puedes cobrar a las otras gente, es obligatorio. O sea, hay una serie de elementos que han obligado al ciudadano a manejarse correcta y transparentemente. Hay muchos casos que se han destapado ahora que anteriormente no era posible, porque no había mecanismo de detección, ni tampoco de antídoto para que eso no ocurriera. O sea, tenemos una democracia más institucionalizada y un ciudadano más exigente, un ciudadano que ve más que el ciudadano de Claro, la gente. y el país, cuando tú lo observas desde el punto de vista económico, político y hasta deportivo, ha crecido diferente en otras etapas, que habían países que estaban por encima de República Dominicana en muchas cosas, y República Dominicana acaba de aparecer en un marketing internacional como uno de los países que mejor económicamente se ha avanzado en los últimos 5 o 6 años. Pero tenemos un reto con los partidos políticos, Radamés, porque la inmensa mayoría de la juventud no quiere hacer vida partidaria. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, yo creo que los que tenemos mucho tiempo en el ámbito político debemos hacer un esfuerzo para convencer a los jóvenes que vayan. ¿Por qué? Porque fuimos nosotros los que le creamos esa desconfianza a los jóvenes. ¿En qué sentido? Bueno, el asunto del partidarismo aquí se contaminó mucho y se hicieron cosas a lo interno del partido que repercutieron en la población, en su concepto, y mucha gente no se comportaban como se comportan ahora, se comportan así a partir de lo que se hace en los partidos. Ellos lo hacen eso mismo en la casa, con la familia, eso mismo en el conglomerado que se manejan en los deportes, en la religión, etcétera, etcétera. Han llevado ese mecanismo errático de los partidos mayoritarios, especialmente del sistema, y ciertamente esos medios a contaminar. ¿Quiénes somos los que estamos en la obligación de resarcir a nuestra juventud llevándole otro tipo de mecanismo, otro tipo de manejo? Nosotros mismos los que creamos el problema interno, que debemos ahora ir explicando los elementos negativos de lo que nuestros jóvenes son receptores, aunque usted no lo crea. Cuando un señor actúa de una forma incorrecta en su casa, el niño capta de una u otra manera ese asunto. Así somos los políticos, los que nos siguen, tal vez por ósmosis o por impacto inmediato, actúan como nosotros, aunque no quieran en un momento determinado, porque nosotros incidimos en ellos, los líderes, ya sean evangélicos, ya sean deportivos, ya sean políticos o empresariales. La incidencia del líder afecta a los demás. Ha vivido el proceso de la supeditación de la política al dinero. Tú emerges en política a través de un trabajo comunitario, un trabajo social, un trabajo de obreros, un trabajo con la juventud. Pero 10 años después de ya tú en el proceso, cuando entra la TV Democracia y comienzan mucha gente rica a ir a los partidos, atraídos por las candidaturas, las mismas alcaldías, los presupuestos y las cosas, ¿en qué medida eso dañó la política? Eso medio contaminó la política desde el punto de vista de sus criterios fundamentales. ¿Y a ti nunca te ha trincherado a alguien de esa naturaleza? Si supiera que no he tenido esa desventaja abiertamente. Quizás porque tu liderazgo era muy sólido. Ese es el asunto. En política, como en la construcción de una vivienda o de una estructura, la base es fundamental. Hay políticos que llegan a veces por una circunstancia, a veces por algo casual, pero el que llega con una base sólida, como es la social, la sindical y en el área de deporte, la social, esa base tú le puedes construir muchos tipos de estructura encima porque lo soporta. Ahora una base débil, de que yo llegué porque mi papá era diputado y me puso en la boleta y me ayudó y ganó, porque mi papá tenía mucho dinero, eso se acaba. Lo que no termina es la base de donde tú naces. Y como yo nací, de donde están los votos, obviamente estoy muy cerca de ellos. Cuando tú te inicias en la política, los retos y desafíos eran distintos a los retos y desafíos de hoy. Por ejemplo, en las encuestas de hoy está la transparencia como la cualidad esencial que están exigiendo los ciudadanos. En las encuestas de los años 90 los problemas eran el alto costo de la vida, primero. Ahora primero está la inseguridad ciudadana. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ahí hay que hacer lo mismo que te decía ahorita. Hay que atacar
el mal que te ataca en el momento ¿Y cómo determinado. atacamos la inseguridad y Mira, la delincuencia y el crimen de yo frente? no soy muy asiduo al elemento mano dura, pero debe haber una combinación de acciones, de observación, de meditación, pero también de apriete cuando sea necesario, porque ciertamente las normas y leyes sin sanciones no funcionan. Hay gente que hace una diablura porque sabe que va a estar libre al otro día. Hay delincuentes que lo han gastado 14 veces. A las 15, yo salgo mañana y se burlan de los... Esas debilidades para los que infringen la ley deben ser más fuertes en el país. Aunque eso no sea lo único, sino que a los jóvenes que están en delincuencia hay que buscarle otras alternativas para que eso disminuya, que tomen el camino equivocado, esa intención de hacer eso. Obviamente también a los que no entiendan eso, señores, hay que apretarlo un poco más, porque ciertamente la no sanción provoca la acción delictiva. ¿Y en qué medida la inseguridad guarda relación directa con el deterioro de la familia? Oye, en una alta medida. Cuando tú tienes un muchacho en la casa que está en pandillas, que está en droga o que está en actos delictivos, eso afecta a la familia completa. A veces tienen un problema serio con el muchacho que no quiere hacer eso. Y uno que es más débil, él se lo lleva también. Los padres se pelean precisamente por el problema de ese muchacho. Hay un padre siempre que de una u otra manera apoya al muchacho por una razón u otra, aunque sea por consentimiento. Y hay otro que detesta eso. Entonces eso también crea un problema a nivel de la superestructura de la familia, que son los padres. Entonces esos muchachos no solo tienen un problema ellos, sino que lo irradian a los que están a su lado, a sus vecinos. Por eso es que el problema ahora de los muchachos es, tú tienes que estar muy claro con quién salen, con quienes comparten, porque duran más tiempo con ellos que con los padres. Y ciertamente, muchas veces, en un alto porcentaje, los muchachos caen en algunos vicios por inducción del amigo o de los amigos. Entonces, hasta eso hay que cuidar ahora, porque o si no, la situación que estamos viendo de niños andando con un revólver de 14 y 15 años, atracando gente, de uno que le da un golpe a su propia madre, por Dios. Ese tipo de cosas antes, cuando ocurrían, la gente, todo el mundo se hincaba en medio de la calle. Dios, ten piedad, o sea, porque era algo muy grande. Ya la gente lo está viendo casi como normal. Ayer una señora le cayó a palo a su propia madre. Esas eran cosas que no se veían. Y obviamente, dice un dicho que si tú vas manejando un automóvil y te quiere detener, lo primero que tienes que hacer es dejar de acelerar, no frenar inmediatamente, dejar de acelerar. ¿Qué hay que hacer? Disminuir considerablemente estos hechos y los elementos que lo causan. Eso hay que empezar a disminuirlo antes de frenarlo. ¿Y qué decir, Radamés, del ser humano como persona integral? ¿Están nuestros jóvenes preparados para ser padres y para ser madres? No pueden estarlo porque no tienen la tutela. No tienen el tutelaje que se necesita para estar preparados. La preparación es un elemento de maestría, es un elemento docente. Los padres tienen que ser maestros sociales de sus hijos y entonces eso no ocurre. Porque una muchacha que tenga un embarazo a los 14 años y que el papá tenga 17 pero que se vaya, obviamente ese niño con las obligaciones que ella tiene que hacer no tiene tiempo para ser su maestra social e indicarle al niño lo que debe hacer. ¿Y en qué medida el deterioro familiar y social tiene que ver con una presión externa? Porque sabemos que el capitalismo dio un giro y el ser humano se ha convertido en un instrumento de consumo. Y eso chocó con los valores estructurales de la familia y de la sociedad. O sea, cuando yo era un jovencito que fui a la universidad, ser estudiante universitario era un privilegio. Cuando uno llegaba a su pueblo estaban casi todas las muchachas enamoradas de uno. Y poco después, antes de terminar la carrera, yo me di cuenta que ya no era muy importante ser estudiante universitario, sino tener una cadena grande, tener mucha prenda y un vehículo, porque ahí vino la apertura hacia Nueva York. Se iban y 3 meses después vinieron con un exhibicionismo. ¿Hacia dónde es ese neoliberalismo y esa globalización que nos ha dañado como sociedad? El neoliberalismo y la transculturización viene juntas.
Eso viene conectado, porque hay mucha gente que creen que se transculturalizan cuando dicen yes en vez de decir sí, pero cuando asumen una ley, una norma que te traen de allá, tú estás también Entonces la solución del problema es muy compleja. Estoy conversando con Radamés Castro, alcalde de Boca Chica. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.